Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una sesión más de Academich con esta semana que integra coordinación con el SIDA. El día de hoy les traemos a la maestra Eva Viviana Soto Barrientos, ella es titulada de la Facultad de Farmacobiología, maestra en Sistemas Integrados de Gestión y es gerente del organismo certificador del SIDA. El día de hoy nos trae el proceso de certificación del mezcal, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, pues sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz. Muchas gracias. presentar. Gracias y bienvenidos a todos. El día de hoy, como bien lo dijo el licenciado, vamos a estar revisando el proceso de certificación de mezcal mediante la norma oficial 070 que nos habla de todos aquellos requisitos que debe cumplir nuestra bebida denominada mezcal. Entonces, sin más preámbulo, nos dirigimos a la introducción de la norma oficial mexicana 070, especificaciones para las bebidas alcohólicas denominadas mezcal. Esta bebida alcohólica, como bien sabemos, tiene una denominación de origen protegida, es decir, que solamente en ciertas zonas, regiones, municipios de algunos estados de la República tienen esta denominación, este derecho de utilizar la denominación mezcal. Entonces nos dice que la denominación de origen protegida mezcal o DOM, como usualmente lo llamamos, es titularidad del Estado mexicano bajo los términos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial. Por lo tanto, cada vez que un productor de mezcal desea darse de alta como productor, es necesario que obtenga esta denominación de origen mediante un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Entonces, el INPI va a ser aquel organismo que delibere si un productor se encuentra dentro de esta región de origen. El objetivo de esta norma, entonces, es establecer las características y especificaciones que debe cumplir la bebida alcohólica denominada mezcal para su producción, su envasado y su comercialización. Entonces, vemos en este mapa cuáles son los estados que cuentan hoy en día con denominación de origen. Tenemos a Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Guerrero, claro aquí Michoacán y Guanajuato. De estos estados, no es todo el estado, sino algunos municipios. Entonces, vemos que aquí para poder producir y envasar el mezcal, debemos estar dentro de esta denominación de origen. En tanto que la comercialización se puede hacer en todo el territorio nacional, incluso pues hacia el extranjero, ¿no? A la hora de hacer la exportación. Tenemos también aquí el preámbulo de la producción de mezcal, cómo se realiza el mezcal. Entonces, tenemos que se puede utilizar agave silvestre o agave cultivado. Entonces, este agave debe ser sometido a un registro del predio donde esté sembrado para también determinar si se encuentra dentro de esta denominación de origen. Posteriormente, ya que el agave llega a esta etapa de madurez idónea para producir el mezcal, bueno, se le realiza el corte de la piña y la jima. Se debe hacer este labrado de la piña de forma en el que se elimine la penca, ya que la penca nos va a generar algunos compuestos en el mezcal que nos puede dar olores, sabores, y además son tóxicos. Entonces, se dice que se debe tener una piña bien rasuradita, ¿sí? Posteriormente lo vamos a llevar a cocción, puede ser en horno de mampostería, puede ser en horno de pozo, y aquí se va a someter a un proceso de calentamiento lento. Esto con la finalidad de poder tener estos azúcares que tiene el agave más disponibles mediante una hidrólisis. De esta manera la levadura va a poder fermentarlo y producirnos el etanol.
Posteriormente se lleva a cabo a la molienda. Esta molienda pues es un proceso mecánico donde se va a hacer aún más disponible todos esos azúcares que ya tiene el agave mediante la cocción. Se va a extraer el jugo de la piña, se va a ablandar la fibra para posteriormente llevarlo a la fermentación. Aquí en la fermentación se puede hacer mediante tina de madera, o en algunos casos también de acero inoxidable. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia o aquí la disyuntiva de usar una u otra. Y entonces se lleva esta fermentación puede ser inducida, es decir, yo le voy a agregar conscientemente la levadura que quiero utilizar. O por otro lado puede ser una fermentación espontánea, es decir, mediante las levaduras que haya ya en la tina, en el ambiente, se va a generar esta fermentación. Posteriormente vamos a tener el paso de la destilación. Aquí lo vamos a dividir en dos destilaciones. La primera destilación, donde se va a obtener el líquido o mezcal ordinario, comúnmente denominado, es el paso de separar todo el mosto de la parte volátil. Entonces aquí voy a obtener etanol, voy a obtener agua y otros compuestos volátiles que me dan esos aromas y sabores que le brindan esa complejidad de sabor al mezcal. Ya que tenga yo mi primera destilación, voy a llevar a cabo una segunda destilación, a la cual se le denomina rectificación. Esta rectificación, entonces, no es más que de mi total de mezcal, yo voy a separar en 3 tantos, lo que se denomina puntas o cabezas, el cuerpo del mezcal y las colas. Entonces yo voy a hacer esta división en 3 partes de mi mezcal. ¿Por qué? Porque en la primera parte, en las cabezas o puntas, voy a obtener ciertos compuestos indeseables, ¿sí? Ciertos compuestos tóxicos y ciertos compuestos que le van a dar un sabor que yo no deseo en mi mezcal. Aquí en esta primera sección vamos a obtener alcoholes superiores y ésteres. Después, en la segunda parte o cuerpo o corazón del mezcal, vamos a obtener ahora sí la mayor graduación de etanol. Vamos a obtener unas concentraciones estables dentro de norma de todos los demás compuestos volátiles. Y es pues lo que yo deseo recuperar, lo que realmente vale la pena en el mezcal, es el mezcal bueno. Y finalmente yo voy a tener las colas. En las colas también se presenta una concentración alta de otros compuestos que tampoco deseo para nada en mi bebida, que son metanol y furfural. Estos 2 compuestos son tóxicos para la salud humana. Pueden provocar síntomas por intoxicación, desde ceguera hasta, lamentablemente, la muerte. Entonces yo deseo eliminar completamente las colas. Por lo tanto, quito puntas, quito colas y me quedo con el corazón de mezcal en esta segunda destilación. ¿De acuerdo? Ahora, la norma nos dice que tenemos 3 categorías de mezcal. El que se llama así mezcal, a secas, mezcal artesanal y mezcal ancestral. De estas 3 categorías, tenemos que la más demandada o la que tiene más demanda, perdón, en el mercado es el mezcal artesanal, ¿sí? Porque el mezcal así a secas, es un poco más industrializado o se tiende a hacer de esta manera un poco más industrializada, entonces como que no es tan atractivo para el consumidor. El mezcal artesanal, entonces, es un proceso todavía donde se utiliza, por ejemplo, el molino de piedra, jalado por caballo. Utilizamos estas tinas de madera para la fermentación, y entonces es como más atractivo para el consumidor. Y el mezcal ancestral, bueno, se utiliza, por ejemplo, en vez de un molino, se utilizan mazos. Entonces el productor está con un mazo moliendo el agave, entonces se hace de esta forma ancestral, sin tanto equipamiento, sin tanta tecnología. Entonces, bueno, aquí es cuestión de gustos, cuál prefiera cada persona, pero bueno, la norma te lo clasifica entonces en estos 3. Vamos a ver un poquito más la diferencia.
En cuanto al mezcal, nos dice que la cocción es el cocimiento de pues la cabeza o los jugos de agave o maguey en horno. Podemos utilizar de pozo, de mampostería o puede ser en autoclave, ¿sí? O sea, en un equipo pues industrial. La molienda puede ser mediante tahona, molino chileno, egipcio, trapiche, desgarradora, tren de molinos o difusor. Nuevamente vemos aquí la opción, la norma nos da la opción de utilizar, tecnología para realizar este paso. Posteriormente, en la fermentación, se puede hacer mediante recipientes de madera, piletas de mampostería o tanques de acero inoxidable. Volvemos otra vez al uso de tecnología o herramientas un poco más actuales. Y en la destilación nos dice puede ser mediante alambiques, destiladores continuos o columnas de acero inoxidable. También la norma nos da esta opción un poquito pues más industrializada. Entonces, generalmente el mezcal así a secas dicen, es mezcal industrial, ¿no? Como que no es tan atractivo, pero la norma lo permite, ¿vale? Ahora, el mezcal artesanal. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, el cocimiento se puede hacer en hornos de pozo o de mampostería y párale de contar, ¿sí? Aquí ya pues no nos permite usar el autoclave, si lo queremos denominar como mezcal artesanal. La molienda igual puede ser con mazo, tahona, molino chileno o egipcio, trapiche o desgarradora. Dice aquí, bueno, este paso todavía te permite usar alguna herramienta como la desgarradora sin problema y aún así lo puedes denominar mezcal artesanal sin problema. La fermentación se puede hacer en oquedades en piedra, suelo o tronco, piletas de mampostería, recipientes de madera o barro o incluso en pieles de animal. Y la destilación, bueno, se hace en alambique, de caldera de cobre u olla de barro. Esto varía mucho dependiendo de la zona en la que se esté produciendo el mezcal, sobre todo por usos y costumbres. Puede ser también acero inoxidable, aquí la norma todavía no nos limita en esta parte. Sin embargo, cuando llegamos al mezcal ancestral, vemos que es ahora sí un poco pues arcaico o ancestral. Se hace la cocción en agave en hornos de pozo y párale de contar. La molienda puede ser con mazo, como les decía, puede ser con tahona, molino chileno o egipcio, sí, pero ya no nos permite uso de desgarradora ni ningún otro artefacto o equipo más tecnológico. La fermentación igual en oquedades de piedra, suelo, tronco, piletas de mampostería, recipientes de madera o barro o pieles de animal. Y finalmente la destilación te dice olla de barro o montera de barro o madera. Ya no nos permite aquí el uso del cobre, si no lo notamos. ¿Vale? Entonces, esto respecto a las categorías o cómo se denomina el mezcal. Ahora, dentro de estas tres categorías, podemos al mismo tiempo tener varias clases de mezcal. La primera de ellas, el blanco o joven, que es hacer la producción del mezcal, hasta donde platicábamos ahorita, hasta la segunda destilación, y entonces ya ese es mi producto final. Y se denomina mezcal blanco o joven. Entonces, puede ser mezcal blanco o joven, puede ser mezcal artesanal blanco o joven o mezcal ancestral blanco o joven, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo estas combinaciones dependiendo del proceso que se utilizó para elaborar el mezcal y del tipo de mezcal que obtengamos al final. Entonces digamos que el más sencillo en términos de no hago pasos extras más que la producción sería el mezcal blanco o joven. Posteriormente tenemos una segunda clase que es el madurado en vidrio. Lo que se hace, como vemos en la imagen, es se introduce en garrafas o se llaman o se denominan damajuanas, que son de vidrio. Estas se pueden enterrar bajo tierra por al menos 12 meses. ¿Sí? El tiempo mínimo en el que tienen que encontrarse enterrado o en condiciones mínimas de variación de luz, humedad y temperatura tienen que ser 12 meses para yo poder denominarlo madurado en vidrio.
Al madurarlo en vidrio, como se queda ahí estable, estático, sin movimiento, sin variación de luz, sin variación de temperatura, entonces se estabiliza de forma que le da otro buque, otro sabor, otros aromas, ¿vale? Entonces, igual yo puedo tener mezcal madurado en vidrio, mezcal artesanal madurado en vidrio o mezcal ancestral madurado en vidrio, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo esas combinaciones respecto a la categoría y clases de mezcal. La siguiente clase es el reposado. Este reposado se mantiene. ¿Y de qué se trataba? Estábamos comentando entonces que para un mezcal se pueda denominar reposado debe encontrarse mínimo 2 meses hasta 12 meses en barricas de madera que garanticen la inocuidad del producto. Ahí, perfecto. Aquí para el reposado no hay un volumen máximo en el que yo pueda reposar o la barrica que yo puedo utilizar para hacer mi reposado, pero sí debemos mantener esas barricas en un espacio con mínimas variaciones de temperatura, humedad y luz. Entonces, una vez que yo dejé ese mezcal más de 12 meses, se va a denominar añejo. ¿Sí? Entonces, ya que se queda en barrica al menos 12 meses, pero aquí sí hay una restricción de volumen. Aquí la restricción son 1000 litros. Las barricas no pueden ser mayores a 1000 litros para denominarse añejo. Y, igualmente, el espacio debe tener variaciones mínimas de temperatura, humedad y luz. Entonces, por ejemplo, aquí les puse este ejemplo, busqué una misma marca que tuviera tanto el reposado como el añejo y vemos que el reposado sí tiene una coloración ligeramente amarilla, una muy clarita, y ya el añejo se ve un poco más intenso el color. Entonces, nada más para que visualmente veamos un poquito ahí la diferencia entre uno y otro. Y bueno, el ejemplo de una cava, ¿no? Donde se está almacenando este tipo de mezcal, ya sea para reposar o añejo. Generalmente se mantienen con las luces apagadas y hay alguna luz tenue para cuando sea necesario entrar, o incluso en algunos lugares entran nada más como con linternas a realizar alguna supervisión, alguna vigilancia, hasta que ya se vaya a sacar el mezcal de barrica y se pueda liberar. Tenemos también una clase que se llama mezcal abocado con, y este tipo de mezcal se le incorpora directamente algún ingrediente para, o con la finalidad de adicionarle algún sabor, algún color, algún aroma. Incluso este tipo de mezcal que tiene el gusano de maguey, bueno, este se debe denominar abocado con. También se le puede agregar damiana, limón, miel, naranja, mango, entre otros ingredientes, siempre y cuando estén declarados en el acuerdo de la Secretaría de Salud, por la cual se determinan los aditivos que pueden utilizarse sin problema para la elaboración de alimentos y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Sí, entonces dentro de esta categoría se encuentran los mezcales que tienen gusano de maguey, en realidad se deben denominar abocado con gusano de maguey, por ejemplo. Y finalmente tenemos el mezcal destilado con. Este mezcal pasa por una tercera destilación, por un tercer proceso de destilación, con la finalidad de destilarse con algún otro ingrediente para incorporarle algún sabor. Por ejemplo, los mezcales de pechuga, ¿ok? Aquellos que se denominan mezcal de pechuga, o en realidad mezcal destilado con pechuga. Si es pechuga de pavo o pollo, puede ser conejo, mole, ciruelas, otros. Y entonces en esta tercera destilación, mediante arrastre de vapor, se van a llevar todos los sabores y aromas para que el producto final sepa a el ingrediente que estamos utilizando. Aquí es importante recalcar que únicamente está permitida la mezcla de mezcal de la misma categoría y clase. O sea, yo puedo, por ejemplo,
mezclar dos lotes de mezcal artesanal, blanco o joven, porque pertenecen a la misma categoría y a la misma clase. Pero yo no podría combinar un mezcal blanco con un mezcal reposado o un mezcal reposado con un mezcal. Siempre tienen que pertenecer a la misma categoría y a la misma clase, ¿de acuerdo? Es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ahora, la norma también nos indica ciertas especificaciones físico-químicas que debe cumplir nuestra bebida para poder consumirse y comercializarse. Entonces tenemos algunos parámetros, por ejemplo, el alcohol volumen, esto se refiere al grado alcohólico del mezcal, y este debe encontrarse entre un 35 hasta un 55% de alcohol volumen. No más, no menos, ese es el rango permitido. En cuanto al extracto seco, que nos hace referencia a aquellos compuestos no volátiles, o viéndolo de otra forma, a los sólidos que tiene la bebida, se permite de 0 a máximo 10 gramos por litro. Los alcoholes superiores, que son, dato curioso, los alcoholes superiores son los responsables de ocasionarnos la resaca, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos cuidado, el límite es mínimo 100 hasta máximo 500 miligramos cada 100 mililitros de alcohol anhidro. El metanol, bueno, ya decíamos, el metanol es una sustancia tóxica, ¿cierto? La norma nos marca un mínimo de 30 hasta un máximo de 300 miligramos por cada 100 mililitros, perdón, de alcohol anhidro. Y me dirán a lo mejor ustedes, oye, pero, o sea, ¿por qué la norma me dice que hay que tener metanol y hasta me pone un mínimo? ¿Cierto? Si es una sustancia tóxica. Bueno, verán, debido a la naturaleza de la materia prima con la que está hecho el mezcal, es decir, el agave, el metanol va a estar sí o sí, o sea, es inherente, se genera aunque no querramos. Sin embargo, aquí el secreto es que tenemos que controlar esa producción de metanol. Es decir, sí la vamos a encontrar e incluso hasta cierto punto es bueno que lo encontremos en el sentido de que yo me estoy asegurando que la materia prima utilizada pues fue agave. Si no se hubiera utilizado agave o si se estuviera ahí mezclando agave con alguna otra azúcar fermentable para ahí como que tener más rendimiento, entonces mi metanol va a ser muy chiquito, o sea, muy bajito, por debajo de 30, que es el mínimo. Y ahí es donde decimos, hey, ojo, porque a lo mejor no solamente utilizaron agave en esta producción, ¿sale? Entonces es algo que va a estar sí o sí, pero hay que controlarlo hasta 300 miligramos máximo para que no genere algún problema a la salud. ¿Sale y vale? Entonces, esta es la razón. Ahora, el furfural. El furfural también es una sustancia tóxica que se genera sobre todo por pues también el mismo proceso de elaboración, es decir, también lo vamos a encontrar, pero aquí sí te dice, oye, aquí hay que tener mucho cuidado, no más de 5 miligramos porque es muy tóxico y aparte da un sabor muy, muy fuerte, muy indeseable que no queremos tener en nuestro mezcal. Por otro lado, los aldehídos, bueno, nos marca de un 0 a 40, aquí vemos que es una cantidad bajita, pero no se produce en tanta cantidad como a lo mejor alcoholes superiores y metanol, entonces no hay, generalmente no encontramos mucho problema a la hora de cuantificar aldehídos. Y por otro lado, se determinan metales pesados que son plomo y arsénico. Estos pueden estar a lo mejor en el agua de elaboración, de la fermentación, o incluso cuando se hace algún ajuste de grado alcohólico, en el agua que utilicemos pudiera haber metales pesados, entonces por eso es importante corroborar que en el producto final no se encuentra. Nos da la norma una nota que dice únicamente para el caso del mezcal abocado con, que acuérdense que es donde yo agrego ingredientes, se permite un máximo de 60 gramos por litro conforme al estándar 017 para el parámetro extracto seco.
Entonces el abocado con es el único que podemos tener tantos sólidos, pues por el hecho de que estamos agregando otros ingredientes, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya vimos cuál es el proceso de elaboración, cuáles son las categorías y clases del mezcal y cuáles son mis especificaciones físico-químicas. Bueno, pues yo ya conozco todo esto. Ahora, ¿cómo le hago para certificarme? ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes se pueden acercar a algún organismo de certificación, por ejemplo, en CIDAM, y vamos a tener 3 fases para poder realizar la certificación. La primera es una fase preparatoria. Se le solicita al cliente cierta información, por ejemplo, oye, tú quieres darte de alta como productor, como envasador, como comercializador o como toda la cadena. ¿Qué tipo de mezcal quieres preparar? Mezcal artesanal, mezcal ancestral. Y entonces se hace una cotización de servicios, pues para que también el cliente conozca cuál va a ser el costo de certificación de su mezcal. ¿Sí? Entonces también vamos a pedir una serie de requisitos documentales, los cuales se van a revisar y posteriormente, ya que esté completo, pues se firma un contrato de prestación de servicios para tener este vínculo, esta relación de manera formal. Posteriormente nos vamos a dirigir a una fase, de inspección, donde el primer paso es que un inspector de una unidad acreditada y aprobada va a ir hasta las instalaciones, ya sea el productor, envasador o comercializador, y va a hacer una inspección de toda la infraestructura, ¿sí? Va a corroborar que se tenga todos estos materiales que ya decíamos, que tenga horno de pozo o que tenga horno de mampostería, que tenga un molino, que tenga tinas para fermentar, que tenga los espacios para realizar los procesos, ¿sí? Y también revisar que los productores sigan las buenas prácticas de higiene, ¿sale? ¿Qué hay de estas buenas prácticas? ¿De qué se trata? Ah, bueno, pues nos dice, ¿sabes qué? Tu trabajador pues no puede escupir en el lugar donde se está produciendo. O si alguien está enfermo, que no tenga contacto con el producto. Oye, ¿sabes qué? Si tienes baños, pues que no estén en contacto directo con el área de producción, ¿sí? Entonces, el inspector revisa, inspecciona que todo esto se esté cumpliendo. Posteriormente, si determina que todo está en orden, entonces emite un dictamen de cumplimiento. Con este dictamen de cumplimiento, ahora sí se te va a otorgar tu certificado como productor, envasador o comercializador. Entonces, esto en cuanto a las instalaciones. Posteriormente, cuando el productor, por ejemplo, esté elaborando su mezcal, entonces el inspector tendrá que acudir y verificar que ese mezcal, que esa producción se está llevando a cabo, verifica cuál es la procedencia del agave y posteriormente va a tener que tomar una muestra de ese mezcal, ya después de la segunda destilación, para llevar revisión por un laboratorio aprobado y acreditado, donde el laboratorio va a determinar lo que ya vimos, la cantidad de metanol, alcoholes superiores, furfural, extracto seco, grado alcohólico. Si entonces el laboratorio nos dice, ¿sabes qué? Este mezcal sí cumple, bueno, ahora sí se le otorga su certificado de cumplimiento para el producto y que ahora sí lo pueda envasar o comercializar a granel. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos que desde el agave es importante que se encuentre dentro de esta denominación de origen protegida. Entonces, hablando respecto a los pasos para producir mezcal, bueno, la primera figura aquí sería el productor de agave. Entonces, el productor de agave debe estar registrado, tiene que tener su predio registrado y los requisitos documentales serían una copia de identificación oficial, su CURP, si fuera una persona moral, una copia de su acta constitutiva, su constancia de situación fiscal, el comprobante de posesión o, en todo caso, de arrendamiento del predio y una solicitud para pues ir a verificar el predio y poder registrarlo.
Además de eso, no requiere ninguna infraestructura extra. Entonces, se hace un preregistro de previo con su debida solicitud, donde el productor de agave nos dice, oye, organismo de certificación, tengo este agave, requiero el registro, ven por favor a verificar mi predio. Se procede a hacer la inspección, en el cual se van a ir tomando las coordenadas del predio para comprobar que se encuentre dentro de esta denominación de origen, y posteriormente se le entrega su registro de predio junto con unas guías de traslado. Las guías de traslado se tienen que utilizar cada vez que se corte maguey para venderlo, por ejemplo, al productor. Entonces, este agave, a la hora de realizar el traslado, tiene que ir acompañado con su guía de traslado. Esta guía de traslado te va a decir de dónde proviene el agave, cuántos kilos de agave, cuántas piñas son y hacia dónde van, ¿sí? Entonces, es importante para certificar mezcal que desde el agave venga registrado con su respectiva guía de traslado. Todo esto, a la hora de estar certificando el mezcal, se va a revisar por el inspector. Entonces, tenemos aquí un ejemplo del registro de predio. Vemos en la pantalla que tenemos en este predio varios puntos que serían como las esquinas del predio. Vemos que es un predio o un terreno irregular. Entonces, lo que hace el inspector justamente es ir a ver como toda el perímetro del predio para tomar estas coordenadas y comprobar que se encuentra dentro de denominación de origen. Paso número 1. Paso número 2, revisa qué tipo de agave tienes, ¿sí? Si es espadín, cupreata, tobalá, ¿sí? El tipo de agave que tengas y cuántas piñas tienes, ¿sale? Todo esto lo registra para darte al final tu registro de predio. Bien, entonces decíamos también que tanto productor como envasador como comercializador deben cumplir la norma oficial mexicana 251, que era la que les comentaba, que nos habla de las buenas prácticas de higiene. Aquí nos habla del paso de producción, control de plagas. Es importante tener un control de plagas, que no tengamos cucarachita, que no tengamos a lo mejor fauna nociva, para proteger el producto que estamos elaborando, que tengamos el equipamiento adecuado, las instalaciones adecuadas, que hagamos un manejo de residuos, es decir, que constantemente lo estemos sacando los residuos, eliminándolos, para que no se acumulen y vaya a ocasionar algún tipo de plaga o enfermedad. Revisamos instalaciones e instalaciones sanitarias, que son, por ejemplo, los baños, ¿sí? Al personal, que el personal se presente aseado, que no se encuentre enfermo, que tenga uñas cortas, que no, como les decía, escupa donde hay producto, que no tenga estas malas prácticas de higiene. La limpieza y desinfección de las áreas, y otros servicios, por ejemplo, agua potable y agua para consumo humano. Recordemos que para elaborar la fermentación, hacer ajuste de grado, debemos utilizar agua apta para consumo humano. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos documentales para un productor de mezcal? Se solicita su constancia de situación fiscal, si es persona moral, su acta constitutiva, su copia de identificación oficial, comprobante de domicilio, el plano de distribución de sus instalaciones. Es algo muy sencillo, donde incluso puede ser un croquis muy sencillo, nada más, donde se indiquen en dónde está el área de recepción de materia prima, el área de pesado, el área de cocimiento, el área de molienda, fermentación y destilación. Muy sencillo. La copia de identificación oficial vigente del responsable de instalaciones, en caso de que fueran personas diferentes, el comprobante de posesión o en todo caso de arrendamiento o incluso como dato de las instalaciones, y la copia oficial de la persona, del arrendador, arrendatario o comodante y comodatario, ¿vale? En todo caso. Y respecto pues a la infraestructura, les decía, hay que tener un área de recepción de materia prima, un área de pesado, cocción, cocimiento,
molienda, fermentación, destilación y un pequeño almacén o un área, más bien un área destinada a almacenar todo el producto a granel, ¿sí? Aunado a esto, hay que tener el material para medición, alcoholímetros de vidrio, termómetro, para conocer pues un aproximado de nuestro grado alcohólico. En cuanto al envasador, los requisitos documentales son constancia de situación fiscal, igualmente copia del acta constitutiva cuando es persona moral, copia de la identificación oficial, comprobante de domicilio fiscal, igual un plano de distribución, copia del responsable de las instalaciones y copia del arrendador y arrendatario en el caso en el que aplique. En el caso de la infraestructura de un envasador, requerimos un almacén de insumos, un área de almacén de graneles, un área donde se va a realizar el envasado, un área de etiquetado, un almacén de producto terminado, que haya un área de aseo del personal donde puedan guardar sus cosas para que no estén regadas por todo pues la instalación, y material igualmente para hacer mediciones, alcoholímetros de vidrio, termómetro, probetas, ¿vale? En cuanto al envasado, la norma nos dice que puede realizarse un envasado manual o pues que puede ser automatizado mediante una pues equipamiento ya máquinas de envasado. Para envasar entonces también es necesario contar con la autorización del organismo certificador, es decir, certificarte como envasador. Y nos dice también que es importante contar con diferentes líneas de envasado, que en la línea donde se envase mezcal sea exclusiva para envasar mezcal, ¿sí? Que no estemos mezclando, a lo mejor tengo mezcal y algún otro tipo de bebida, pues que esa sea exclusiva para mezcal. Y que todo el que todo el mezcal que se envase, pues debe estar certificado y debe cumplir con las especificaciones físico-químicas que veíamos en la tablita, unas diapositivas anteriores. Ahora, para el filtrado nos dice que consta de 4 etapas. Perdón, para el envasado nos dice que consta de 4 etapas. Primero yo debo filtrar el mezcal para quitarle cualquier impureza, cualquier sólido, alguna basurita, polvito que se le ha ido por ahí. Se hace el llenado de la botella, puede ser de manera manual, como ya lo decíamos, o mediante líneas de envasado. El taponado y el sellado, ¿sí? Es importante, sí, ponerle una tapa, ponerle un tapón, pero ese tapón aparte ponerle algún tipo de sello para asegurar que no se vaya a alterar nuestro producto ya una vez envasado. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a los requisitos del comercializador, aquí vemos que es necesario contar con su constancia de situación fiscal, en este caso un formato 32D de cumplimiento que otorga el SAT, una copia de su identificación oficial, copia de su acta constitutiva cuando sea persona moral, su comprobante de domicilio fiscal, y además debe estar inscrito en el padrón de bebidas alcohólicas y exportadores de bebidas alcohólicas, ¿sí? Puede ser en uno, en otro o en los dos, dependiendo si su venta va a ser nacional o va a ser para exportación o ambas, ¿vale? Pero sí es necesario realizar este paso. Debe hacer su registro ante COFEPRIS, donde dé de alta sus instalaciones, donde esté almacenando ya el producto terminado. Muy importante, debe contar con un título de marca. Es decir, si yo tengo mi mezcal marca, no sé, Pato, y entonces yo quiero comercializar ese mezcal marca Pato, yo primero tengo que ir otra vez con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero registrar esta marca para que esté a mi nombre. Entonces, ellos buscarán en su base de datos si es posible registrar esta marca, si no se encuentra a lo mejor ya registrada, si no la tiene alguien más, y entonces si no hay algún impedimento, me dan mi marca, ¿sí? Es importante recalcar que este proceso tarda entre 6 a 8 meses,
¿sale? Entonces, sí es un poquito largo, ya que el INPI tiene que hacer esta revisión exhaustiva para que no se dupliquen las marcas que tiene registrada. Entonces, para yo poder certificar un mezcal y comercializarlo con mi marca, debo contar con un título de marca. O, en este caso, con una licencia de uso, por ejemplo, si fulanito la tiene y yo le pido que me la preste, se tiene que hacer un licenciamiento, que también es válido, para ambos poder utilizar la misma marca, ¿sí? Pero ahí el dueño, que es Juanito, ya me dio a mí la licencia de utilizar o comercializar bajo su marca. O en todo caso dice Juanito, ¿sabes qué? Yo ya no quiero la marca, te la cedo completamente y entonces se hace esta cesión de derechos. Pero sí es muy importante contar con un título de marca, ¿vale? Aquí también es necesario contar con un convenio de corresponsabilidad. Este convenio de corresponsabilidad se hace entre el comercializador y la persona que está produciendo el mezcal. Recordemos que la persona que está produciendo el mezcal cuenta con una denominación de origen otorgada por el INPI. Entonces, en este convenio es la relación entre la marca con la que se va a comercializar el mezcal y quien produjo el mezcal con su respectiva denominación de origen mezcal. ¿Sí? Entonces, es un convenio que se hace entre comercializador y productor, donde dice el productor, perdón, sí, mira, yo tengo mi DOM y te puedo producir sin ningún problema, ¿vale? También es importante tener una relación con el envasador. Esto se puede demostrar mediante un contrato de maquila. Bueno, como ya les decía, la licencia de uso de derechos de la marca. Sí es muy importante que tengamos esto bien en claro, porque pues yo sé, ¿no? Que el mezcal ahorita es un auge y es un boom y está perfecto porque impulsa esta bebida mexicana. Pero sí es importante para comercializarla, pues contar con un título de marca. Ahora, la infraestructura del comercializador no es tan exigente, no nos pide mucho, nos pide tarimas para que el producto nunca esté en contacto con el piso, nunca se encuentre a ras de piso, sino sobre las tarimas. Y bueno, sus bitácoras de comercializador, donde tiene sus inventarios y su inventario de un sello otorgado por el organismo certificador. Ahora, en cuanto al etiquetado, ¿cómo debe estar etiquetado mi mezcal? Bueno, nos dice, hay que cumplir ciertos requisitos mínimos para el etiquetado. Por ejemplo, debemos tener el nombre o logo de la marca en la superficie principal de exhibición. Se debe mencionar la categoría a la que pertenece. Acuérdense, mezcal, mezcal artesanal o mezcal ancestral. Debe ostentar un sello de certificación. Este sello de certificación generalmente se aprecia bueno, en el caso de SIDAM como un holograma con un código QR donde tú lo puedes leer y se va a despegar toda la trazabilidad de ese mezcal. El nombre del maguey y agave y la leyenda 100% maguey o 100% agave. Entonces tendríamos 100% agave angustifolia, por ejemplo. El estado en el que se encuentra el productor, por ejemplo, Michoacán. ¿Cuál es la denominación de origen? El porciento de alcohol volumen, por ejemplo, un mezcal a 35% de alcohol volumen, a 38, a 40, etcétera. Debe marcarse ese dato en la etiqueta. También mencionar cuál es la clase del mezcal, si es mezcal blanco joven, reposado, madurado en vidrio. Sí, también para venta nacional debe ostentarse el marbete que emite el SAT. ¿Sí? Entonces también es un sello importante para venta nacional. Y bueno, también señalar el contenido neto, de cuánto es mi botella, 250 mililitros, 700, 750, un litro, sí, es importante marcar ese dato, colocar ese dato. Y por otro lado, algunos datos complementarios que podrían ir en una contraetiqueta, si así lo deseamos, pero deben ir en algún lado de la botella, son los datos del productor, comercializador,
y envasador. Los símbolos de prohibición o precautorios, que son no mujeres embarazadas, no menores de 18 y no conduzcas cuando bebes. Y la leyenda precautoria de el abuso en el consumo de este producto puede ser nocivo para la salud. Sí, eso va de cajón, por norma. Y bueno, también el país de origen, generalmente ostentado con la leyenda, ¿sí? En frase, hecho en México, ¿sale, vale? Entonces, es importante que esta etiqueta que ustedes quieran utilizar para su mezcal se encuentre aprobada por una unidad de inspección de información comercial. ¿Sí? Entonces, esta unidad va a revisar tu etiqueta y será quien determine si cumple o no cumple con todos los requisitos que nos marca la norma para etiquetado. ¿Sale, vale? Entonces, además de esta información, la norma nos dice que es importante que no mencionemos, por ejemplo, información engañosa, que todo lo que se menciona en la etiqueta debe ser veraz, debe ser comprobable, debe estar exenta, de textos, frases, imágenes, marcas que puedan inducir alguna confusión, algún tipo de engaño o abuso con el fin de vender más producto. Entonces tenemos también aquí que debe estar exenta de denominaciones, leyendas, nombres, clases y otras categorías asociadas que se puedan confundir a otro tipo de bebida. Ahora, respecto a, por ejemplo, estos dos sellos que vemos aquí, el de orgánico y el de hecho en México. Estos dos sellos requieren autorización para colocarse en la etiqueta, ¿sí? Entonces, si bien recordemos que nuestra etiqueta debe llevar la leyenda hecho en México, específicamente este logo ya como tal que está en pantalla, sí requiere autorización, ¿sale, vale? Entonces, es importante que todo lo que aparezca en nuestra etiqueta sea información veraz y sea información que pueda comprobarse, ¿sale, vale? Ahora, respecto a cómo se comercializa el mezcal, pues dice que puede ser de venta nacional o puede exportarse. Sin embargo, la presentación final no debe ser mayor a 5 litros, ¿sí? Entonces, si yo quiero exportar, yo no puedo exportar mezcal a granel. Debe ser en un envase máximo de 5 litros. De ahí para abajo. ¿Sale, vale? Y debe encontrarse debidamente etiquetado, ¿sí? Y sellado y demás. ¿Sale, vale? Nos dice aquí que la botella debe contar con un sello de certificación. Este sello nos va a dar la garantía de que este mezcal cumplió todo el proceso de certificación, ¿sí? Desde el inicio donde se produjo el agave hasta su etiquetado para la venta o el consumidor final. Y este sello de certificación debe colocarse en un lugar visible, pegado a la etiqueta. O si no fuera así, debe obtener la autorización de un organismo de certificación para colocarla en algún otro punto de todo el envase. El mezcal debe contar siempre con un certificado de cumplimiento conforme a la norma oficial mexicana. ¿Sale, vale? Entonces sí es importante que contemos con un certificado de producto a granel. Y por otro lado nos dice, bueno, ahora si tú quieres exportar tu mezcal, entonces deberás contar con un certificado para exportación, ¿sí? Este debe ser emitido igualmente por un organismo de certificación. Y aquí vemos entonces el sello de certificación, por ejemplo, del SIDAM, donde es lo que les comentaba, el holograma con un sello QR, donde si nosotros leemos con nuestro teléfono ese sello, vamos a poder ver la información de todo el producto certificado. Nos va a decir a qué categoría, clase de mezcal corresponde, qué marca, el número de lote a granel, el número de lote envasado, el tipo de agave utilizado
dónde se produjo, dónde se envasó y cuál es el grado alcohólico que contiene esa bebida, ¿sale? Además nos da la información del comercializador, quién es el comercializador y su RFC, ¿sale? ¿Vale? Entonces, este sello contiene toda la información para que cualquiera de nosotros, ya hablando como consumidor, podamos tomar nuestra botella, escanear el código QR y ver todo ese proceso que sufrió el mezcal. Este holograma entonces marca la diferencia. Si ustedes son curiosos, la próxima vez que vayan a alguna tienda grande, pueden acercarse al stand de bebidas alcohólicas y pues ver, ¿no? Ahí los diferentes sellos de certificación. Bien, entonces, la norma tiene un punto de evaluación de la conformidad, ¿sí? Y esta evaluación de la conformidad es realizada por un organismo de certificación, como ya mencionábamos, que debe estar acreditado y aprobado, ¿sale y vale? Entonces, ¿qué va a evaluar este organismo? Que el mezcal cumpla con las especificaciones de la presente norma, que el envasador también debe cumplir con las especificaciones para envasado y que el comercializador o licenciatario de marca cuente con los documentos y almacenes necesarios para comercializar mezcal. ¿Sale? Aquí recordemos que tenemos o que tiene que ver, que está involucrada una unidad de inspección y también un laboratorio de pruebas para realizar los análisis físico-químicos. Estos dos también deben encontrarse aprobados y acreditados. Ahora, los organismos de evaluación de la conformidad, como les decía, deben ser una persona, o personas, o grupo de persona, o persona moral, acreditada por una entidad de acreditación o por una autoridad normalizadora. Si está acreditada por una entidad de acreditación, entonces deberá también estar aprobada por una autoridad normalizadora. Entonces, debemos contar con las dos para poder llevar a cabo la evaluación de la conformidad. Esto de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y en este caso les muestro aquí lo que es la acreditación y el documento de aprobación. Entonces, vemos que la acreditación la otorga EMA. Y EMA es nuestro organismo, o bueno, nuestra entidad mexicana de acreditación. Y por otro lado tenemos la aprobación emitida por la Dirección General de Normas, que pertenece, a la Secretaría de Economía, ¿sale? Entonces, bueno, es importante que cumplamos con esta normativa. Un organismo de certificación no te puede obligar a certificarte, pero la norma nos dice, si quieres exportar tu mezcal, si quieres comercializar tu mezcal, bueno, entonces debes encontrarte certificado. Esto pues impulsa el mercado, impulsa que tú puedas como productor, envasador o comercializador, pues llevar tu mezcal más lejos, incluso atravesando fronteras. Actualmente nuestro organismo de certificación se ha exportado a diferentes países, incluyendo Estados Unidos, Singapur, Emiratos Árabes, Japón, y bueno, entonces allí tenemos básicamente las puertas abiertas. Por mi parte en este momento sería todo. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho el haber permanecido con nosotros y bueno, les dejo nuestros datos por si tienen alguna otra duda, pregunta, se pueden acercar con mucha confianza. Muchísimas gracias. No sé si por ahí haya alguna duda o pregunta. En este momento podemos reiterarla. Sí, hay una pregunta en el Zoom. Nos pregunta Judith, ¿cómo se llama el organismo de inspección comercial al que debemos consultar? Bueno, hay diferentes unidades de información comercial que están dadas de alta igualmente. Déjenme regresarme aquí una diapositiva. Ya me pasé. Que también deben estar acreditados y aprobados. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ingresar al portal de la entidad mexicana de acreditación, buscar el catálogo de acreditados y de ahí buscar una unidad de información comercial que esté acreditada bajo la norma oficial mexicana 142.
para etiquetado de bebidas alcohólicas. Entonces, esta unidad podrá hacer el checklist del cumplimiento de su bebida para venta nacional. Si es una etiqueta que va exclusivamente para exportación, entonces se pueden acercar a SIDA en este momento también. Contamos con una unidad de producto que es el encargado de revisar específicamente la etiqueta para exportación. Entonces, no hay un nombre, hay varias unidades, ahí pues ya dependerá de a lo mejor la que te quede más cerquita o la que te den mejores precios, pero puedes consultar en este portal que te digo de la entidad mexicana de acreditación, su catálogo de acreditados. ¿Sí? Muchas gracias. Excelente. Pues muchas gracias por toda esta información. Siempre sabemos que el mezcal es un hito en este momento, en estos últimas décadas. Y pues es información valiosísima, no la desperdicien. Ahí va a estar guardada en el perfil de Facebook de Espacio Emprendedor. Y pues bueno, a hacerle reconocimiento en nombre del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a Eva Viviana Soto Barrientos por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Proceso de Certificación del Mezcal. Le hago entrega de su conocimiento. Muchas gracias. Por su participación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y gracias a todos por haber acompañado en esta reunión del día de hoy. Gracias. Bueno, nos vemos el día de mañana para cerrar la semana con el CIDAM. No se lo pierden. Michoacán, honestidad y trabajo.